Pues ahora sí que podemos dar inicio pues a esta 14ª charla formativa, que este año todas ellas están versando sobre la Biblia y en esta última parte, concretamente el Nuevo Testamento, y hoy hablaremos de algo que ya hemos hablado en parte, ya presentamos gran parte de ello la semana pasada, de las llamadas cartas católicas. Las cartas católicas. ¿Y qué son las cartas católicas? Pues las cartas católicas son aquellas cartas que están en el Nuevo Testamento y no son de San Pablo. Básicamente es una forma de querer agruparlas. Y desde el siglo IV se les llama católicas porque no están dirigidas a ninguna persona particular. Esto es verdad con todas, excepto la segunda de Juan y la tercera carta de San Juan. Esas dos tienen destinatarios concretos, unos reales, otros más ficticios. En cualquier caso, en ese grupo de cartas católicas pues se incluye la carta de Santiago o la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, las tres cartas de San Juan y la carta de San Judas, que por tanto reciben este nombre simplemente por el hecho de que la mayoría no tienen un destinatario concreto, sino que se destinan o a diversas iglesias o a toda la iglesia en su conjunto. Católico significa universal, es exactamente lo mismo. Nuestra iglesia es Iglesia Católica romana, porque es universal. La Iglesia ortodoxa, con ser ortodoxa, ya no pierde tampoco su referencia de la catolicidad. Ellos son muy conscientes de que la fe ortodoxa también es para todo el mundo, somos cristianos, y de ahí esa situación pues tan dolorosa de las divisiones entre los cristianos, que para la cual San Pablo tanto nos alertó, y que precisamente buena parte de las cartas católicas van a incidir precisamente en este aspecto. La primera que nos encontramos, y es quizá la más de las más densas de todas, es la carta de Santiago. ¿Quién es el autor de la carta de Santiago? Tradicionalmente se ha atribuido a Santiago el Justo, el que es fue la máxima autoridad de la comunidad de Jerusalén, que se identifica con Santiago de Alfeo o Santiago el Menor, dentro del grupo de los apóstoles. Es este Santiago en el que San Pablo va a visitar o va a querer visitar al poco de convertirse, después de pasar un tiempo en la zona de Arabia, lo que hoy sería Jordania, y quiere regresar a Jerusalén para hablar con los apóstoles y un poco también compartir con ellos la fe, para también confirmar si lo que él conoce de Jesucristo, en el encuentro con Jesucristo, lo que él conoce de Jesucristo, pues es realmente la fe auténtica de la Iglesia, porque él es consciente de que él es testigo del encuentro con Jesús resucitado, pero los otros apóstoles son testigos del encuentro no solo de Jesús resucitado, sino también de antes de resucitar. El autor de la carta de Santiago sin duda está familiarizado con el mundo judío y es un buen conocedor del Antiguo Testamento. Por eso durante muchos años y siglos, tal cual aparece la presentación que se presenta a sí mismo como Santiago, hermano del Señor, pues se ha creído que efectivamente era él. Sin embargo, posteriormente, cuando se quiere hacer un análisis de los textos, ya en el siglo XIX y XX, se empieza a sospechar realmente y se da cuenta que realmente Santiago el autor de la carta de Santiago es un helenista que domina el griego común, no el griego culto, pero sí el común, por así decir, lo que sería hoy el inglés de andar por casa e irse a cualquier país para comprar unas sandalias, pues ese es el griego que viene de entonces, que se utilizaba la gente para ir a cualquier sitio y hablar lo más o menos, lo más básico.
Pues Santiago lo domina y conoce, y esto es lo que llamó por su poderosamente atención, conoce perfectamente la traducción de los 70. Si Santiago hubiera sido realmente Santiago el Menor, el autor de la carta, él conocería directamente la Biblia hebraica, no la traducción griega. Pues todas las citas y todas las referencias que aparecen del Antiguo Testamento en la carta de Santiago, todas las que son literales son tal cual están escritas sin fallar una palabra en la traducción de los 70. De tal manera que sería mucha casualidad que si él fuese Santiago y estuviese traduciendo al griego, no le hiciese a él directamente la traducción de un texto que no era tan fácil de encontrar, la Biblia de los 70 en Palestina, y sí, era de uso común, pues la Biblia hebrea en Palestina, el Antiguo Testamento hebreo, pues era lo que ellos sabían leer, y el arameo no deja de ser un hebreo evolucionado. Tampoco trata la carta de Santiago ninguno de los problemas que atribulaban a la comunidad de Jerusalén, que tenía diversos problemas, no aparecen aquí. Aquí aparecen otros. Por ese motivo, pues difícilmente parece difícilmente atribuible a Santiago el Menor, pues no correspondía con el perfil que sabemos del apóstol Santiago y que conocemos del apóstol Santiago. ¿Quiénes son los destinatarios? Y por aquí viene, pues, por qué Santiago cae en el grupo de las cartas católicas. Pues a las 12 tribus que viven en la diáspora. ¿Y eso qué significa? A todos los cristianos del mundo. El antiguo pueblo de Israel estaba formado por las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, que salieron de Egipto. El nuevo pueblo de Israel es ese antiguo pueblo de Israel, pero renovado. Por eso son 12 tribus de la diáspora. Son los cristianos que dispersos por el mundo. Y la carta de Santiago es poco carta, en el sentido de que tiene, es verdad, el encabezado de una carta, una pequeña mínima despedida final, pero realmente tiene una estructura de homilía. La carta de San Pablo es una homilía que va saltando de unos temas a otros y temas que son relevantes e importantes. Y eso es lo que vamos a ver. Hemos visto los destinatarios, y una estructura que va dando saltos importantes. Es decir, el inicio parece un encabezado como si fuese una carta, pero enseguida coloca la presentación del tema, es decir, como si fuese una auténtica homilía. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿De qué vamos a tratar aquí? Pues vamos a tratar en este caso, de lo que es la tentación, la sabiduría y la vida cristiana. Hay una tentación que es real y que está viviendo en nuestras comunidades, de la forma de vivir nuestra fe, y tenemos que pararnos a pensar dónde está la verdadera sabiduría, dónde está la verdadera fe y cómo influye esto en la vida. Es decir, con otras palabras, es lo que nos va a presentar Santiago. Y después coloca algo, lo que serían los temas principales que van saltando uno tras de otro, que viene a ver básicamente es poner en práctica la palabra. Por un lado, la norma de la caridad, que es para todos. Por otro lado, la relación que hay entre la fe y las obras. Después salta al dominio de la lengua. Y finalmente nos habla de la verdadera sabiduría. Y reflexiona en un momento posterior Santiago, pues cómo las pasiones son el origen de todas las discordias y nos previene sobre todo de la vanidad de las riquezas. Y finalmente habla de nuestra vida cristiana y tener en cuenta que hay un juicio final. Esto es un poco la sucesión de temas que se van amontonando en la carta. Y que iremos viendo, voy a hacer un poco de prisa, sino rápido, pues si no nos da tiempo a llegar hasta el final. Y por tanto el tema principal de la carta es, en primer lugar, una crítica contra aquellos que creen que basta con conocer el mensaje de Jesús
para ser cristiano. ¿Conoce usted el Evangelio? Sí, Señor. Pues ya está. No necesita más. Y entonces Santiago dice, no. Una fe viva se refleja en la vida, ¿no? Abraham es un modelo de fe porque cambió su vida, porque confiaba plenamente en Dios. Si Abraham no hubiera tenido fe, no hubiera salido de su tierra. Y si Abraham, y la forma que nosotros sabemos de que Abraham confió plenamente en Dios fue precisamente que salió de su tierra. Por eso no se puede separar una cosa de otra. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la verdadera fe se traduce en la vida. Y esto es la fe. Conocer y vivir. Conocer a Dios profundamente en nuestro corazón y vivir. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad personal sobre nuestras obras y hacia las demás personas, hacia la comunidad y hacia el mismo Dios. Y esa responsabilidad personal nuestra, en esas relaciones y en esas acciones que hacemos hacia los demás, incluso con nosotros mismos y hacia Dios, en esas relaciones y en esa responsabilidad se ecuaciona siempre nuestra fe. ¿Por qué hago yo lo que hago? Porque creo en Dios. Y porque creo que la persona que está delante de mí es mi hermano. Y porque creo que soy yo también hijo de Dios y tengo que comportarme dignamente. Porque creo firmemente así, vivo así de esta manera. Aunque somos frágiles y fallamos, eso está claro. Por eso, el mal que hacemos, nos dice aquí, es decir, no se trata ya solo de lo que hago yo a los demás, también de lo que digo. Si hay una carta en que, hay dos cartas concretamente, pero que si hay un aspecto en el que incide Santiago y después para aparecer también en Pedro, es sobre la lengua. La lengua. ¿Cuántas veces nos parece a nosotros que, nuestras manos no son puras porque... No, y la lengua. La de veces y la de fuertemente que nos previene Santiago, y después será Pedro también, por lo que decimos y la forma que tenemos de decir a los demás. Es decir, el mal que hacemos con nuestras palabras es enorme, bien porque engañamos, bien porque nos engañamos a nosotros mismos, bien porque herimos con nuestras propias palabras. También nos dice Santiago nos anima a mirar a la persona, no a sus bienes. No hagamos excepción de personas por su riqueza, porque todos somos hijos de Dios. Y es necesario siempre confiar en Dios y no en nuestras fuerzas. Por eso previene contra toda la riqueza que no se comparte. Y en eso hace una referencia al eclesiástico, ¿no? Y el eclesiástico nos dice, la Sirácida, nos dice, gasta dinero por el hermano y el amigo, que no se enroñe bajo la piedra y lo pierdas. ¿De qué nos sirve acumular un montón de dinero aquí si después no ayudamos a los que necesitan? Pues eso es lo que dice el eclesiástico, es lo que dice el libro de la Sirácida, y eso es lo que nos recuerda también Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe, dice Santiago. Y a veces cuando se ha leído a Santiago muy superficialmente, se ha querido ver una contradicción entre la carta de Santiago y San Pablo, que tantas veces nos insiste que no nos salvamos por las obras, que nos salvamos por la fe, que no nos salvamos por las obras, que nos salvamos por la fe, que nosotros no ganamos puntos al hacer cosas, que nos salva es la fe que tenemos en Jesucristo. Pero, y aluden tanto Santiago como San Pablo a Abraham. Abraham es modelo de fe porque confió y cambió su vida. Nos lo recuerda San Pablo y nos lo recuerda Santiago. Porque, y en esto Santiago es claro, es decir, quien nos salva es Cristo. Y nosotros nos sumamos a esta salvación de Cristo por la fe. Pero la fe no es solo lo que nosotros asentimos en nuestra cabeza. Es decir, sí, Señor,
me parece muy bien lo que me cuentas, yo creo en ti. No es lo mismo decir, me parece bien lo que tú me dices, a decir, yo creo en ti. Porque cuando creemos, asentimos también con nuestro corazón y con nuestra vida. ¿Cómo decir que creo que soy hijo de Dios y hermano de los demás si en mi vida no soy capaz de vivir como hermano? Si mi vida me está diciendo que no me lo creo de verdad, que lo hago con la boca chica. Esa es la fe a la que se refiere Santiago. Y esa es la fe, en el fondo, de la que se refiere también San Pablo. La fe que nos cambia la vida. La fe que nos cambia la vida. Y si no nos cambia la vida, es que es una fe muerta. De tal manera que este es el tema, uno de los temas principales en Santiago. Es decir, la fe es no solo lo que sentimos en nuestro interior, sino la fe también nos cambia la vida. Y si no nos cambia la vida es porque nos ha tocado el corazón. Pues porque de lo que, y así lo dice el Evangelio, de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca y de eso también hablan nuestras acciones. Pues este es Santiago, una carta preciosa que nos habla sobre todo de solidaridad, nos habla sobre todo de cómo poner en obra y en práctica nuestra fe y con aspectos muy, muy concretos. Esto es lo que he hablado antes, me estoy despistando un poco, hablando y sin mirar. Bueno, la primera carta de San Pedro, por tanto, no vamos a hablar de las cartas de San Juan, porque ya hablamos la semana pasada. Vamos a pasar entonces a las dos cartas de San Pedro, que son muy diversas en cuanto a la forma de orientarse, diferentes una de la otra. La primera carta de San Pedro tiene muchísimas resonancias bíblicas del Antiguo Testamento, muchísimas, explícitas e implícitas, e incluso relaciona unos temas, unos personajes con otros, que no lo están en la propia Biblia, pero él relaciona porque descubre que las actitudes de unos personajes coinciden con las de otros y que nos ayudan a iluminar nuestra propia actitud ante Jesucristo. Nos van a aparecer algunos temas que aparecen en las cartas de San Pablo. Y esta primera carta de San Pedro es eminentemente práctica. Es muy, muy práctica. Nos habla sobre todo de cómo vivir nuestra fe. Es decir, ¿quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios y en qué época? Bueno, pues viendo un poco la situación que reflejan las cartas de San Pedro, nos refleja unas comunidades cristianas en las que empieza a haber un distanciamiento entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Aquellos que no son cristianos empiezan a rechazar a los cristianos. ¿Y quiénes son los destinatarios? Pues bien, la carta de San Pedro se abre exactamente así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pues muy probablemente los destinatarios precisamente sean las comunidades de todas estas regiones de lo que sería, hacia lo que actualmente sería Turquía. Comunidades de ciudades pequeñitas, muy rurales, y donde los cristianos llamarían mucho, poderosamente atención por su forma de orientarse por la vida, por su forma por su solidaridad, por su respeto unos con otros, es decir, por no diferenciar clases sociales, y esto en lugares pequeños llama mucho más la atención, y esto generaría problemas sin duda a los cristianos. El autor, pues difícilmente va a poder ser un pescador de Galilea, porque es realmente de todo el Nuevo Testamento es el mejor griego gramática por los que entienden el griego. Yo hablo por lo que todos dicen, es de reconocer que mi griego es muy limitado. Domina el griego y es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento, que conoce y que cita también pues la Biblia de los 70, y las citas literales.
Y se presenta a sí mismo como testigo, y ese es el tema, va a entrar aquí como uno de los temas principales de la carta. Testigo de los padecimientos de Cristo. Ha sufrido como Cristo también ha sufrido. Por eso durante mucho tiempo se pensó realmente, dado que se presenta como apóstol San Pedro y dice que es testigo de los sufrimientos de Cristo, pues tiene que ser el apóstol San Pedro. Pero tenemos otro caso de pseudonimia. Sin embargo, este testigo de los padecimientos de Cristo nos va a orientar cuál es el tema de la carta. ¿Dónde fue redactado? Pues posiblemente en Asia Menor y hacia el final del siglo I, cuando las comunidades salen de las ciudades hacia pues, localidades más pequeñitas. Y el tema... Creo que me he saltado algo por aquí. Sí. Pues el tema de la carta es precisamente el sufrimiento. Ser cristiano, creer en Cristo, creer que Dios es nuestro Padre, creer que Jesucristo es nuestro hermano, nos quita ya todos los problemas de la vida. Lo que viene a decir San Pedro dice, no. En nuestra vida siempre hay sufrimiento, siempre hay dificultades. Ya sea las mujeres que están casadas, y él refiere, las mujeres que están casadas con paganos que lo tienen que pasar canutas y lo difícil que es vivir la fe en esa situación. Los hombres casados con mujeres paganas, pues también tienen sus problemas para poder vivir como cristianos. Pero es que dice San Pedro, es que incluso los presbíteros que están frente de una comunidad tienen sus problemas y tienen que resolver muchos problemas de dentro de la comunidad y con otras personas. Es decir, la vida cristiana, incluso que sea un matrimonio cristiano entre dos cristianos, no está exenta de dificultades, no está exenta de problemas, y esto genera siempre un sufrimiento. Ahora, el sufrimiento de Cristo es un modelo para nuestra vida. Cristo no sufrió para sí mismo. Cristo sufrió y pasó por todo lo que pasó para nosotros. Si nuestra vida tiene dificultades, nosotros tenemos que mirar hacia adelante y decir, no, yo no puedo vivir la vida mirando solo para mí. Yo tengo que vivir la vida mirando para el mundo en el que vivo, la comunidad de la cual formo parte, que tiene muchas otras familias, además de la mía, que tiene muchas personas, además de mí mismo, de tal manera que nadie puede cerrarse en sí mismo por el hecho de tener problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos sufrimientos, y Jesucristo nos ayuda a abrirnos a los demás, porque todo sufrimiento es para los demás. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros abrirnos a los demás? Confiando plenamente en Jesucristo. La primera carta de San Pedro es una carta eminentemente práctica, cómo vivir nuestra fe en medio de las dificultades del día a día. Y la única clave que nos da es precisamente esta: confiemos plenamente en Jesucristo. El que ha sufrido tanto por nosotros nos va a dar la clave para que nosotros podamos orientar por las dificultades de nuestra vida y no encerrarnos, sino abrirnos a la vida, abrirnos a los demás. Por eso, todos podemos ser testigos del sufrimiento de Cristo cuando nuestras dificultades las leemos también a partir de la vida de Cristo. Todos podemos ser testigos de los sufrimientos de Cristo al enfrentarnos a nuestras propias dificultades y a leer nuestra vida también con el Evangelio en la mano, con la vida de Jesucristo en la mano. Pues esta es la primera carta de San Pedro. La segunda carta de San Pedro es parecida y diferente. La situación que nos plantea es diferente. Ya no se trata de cómo gestionar mi vida práctica y cómo vivir mis dificultades en comunidad, en el mundo, y cómo leer mi vida con la vida de Cristo y saber orientar mis dificultades y mis sufrimientos y poder hacer de ello un bien para los demás y no encerrarme en mí mismo, sino darme a los demás. Primera carta de San Pedro. La segunda va a tratar un tema muy similar a la comunidad joánica, muy similar. Es decir, tenían dificultades de aceptar que Jesucristo fuese Dios y hombre. Y algunos maestros, incluso catequistas, incluso personas que se dedican a explicar la fe cristiana, pues niegan en este caso la divinidad de Cristo.
Si en el caso de las comunidades de San Juan, a las que se dirigen las cartas de San Juan que vimos la semana pasada, la dificultad era que había un grupo grande de la comunidad cristiana que eran incapaces de aceptar que Jesucristo fuese hombre, aquí es exactamente al contrario. ¿Cómo puede ser Dios si vivió entre nosotros? ¿Cómo puede ser Dios si hubo gente que le conoció? ¿Cómo es posible que fuese Dios, ¿no? De tal manera que si yo conozco a Jesucristo, si yo acepto su evangelio, pues ya está. Vivo yo mi vida y me organizo sabiendo que Él es Dios y no tengo que hacer nada más de especial. Y San Pedro, la carta de San Pedro, viene a decir, no. Además de ser hombre, Él es Dios y está vivo y vive en medio de nosotros. Y ha hecho todo esto por nosotros, no para que tengamos noticia de lo que Él ha hecho y de lo que Dios quiere y de lo que el mensaje de Jesús, de que Dios nos quiere transmitir, no, sino para que acampe y habite en nuestro corazón, nos transforme y nos transforme la vida y transformemos el mundo. Por eso, en este caso, el autor, que también es un buen uso griego, por eso posiblemente fuese el mismo de la primera, conoce también el Antiguo Testamento y también la literatura griega. Es decir, él va a utilizar ciertos conceptos para poderse dirigir a personas que son cristianas, pero no son de origen judío, sino de origen pagano. Va a utilizar un cierto lenguaje que no es propio de la Biblia, sino de la cultura griega. Es decir, va a hablar, en este caso, del compromiso, va a hablar, en este caso, pues del valor del compromiso. Te va a hablar de nuestra relación con los demás, que en términos bíblicos sería la justicia. Actuar según la voluntad de Dios es, en la Biblia, justicia. Pues bien, Pedro va a utilizar directamente la palabra coherencia, va a utilizar la palabra compromiso, va a utilizar otros conceptos para hacerse entender mejor. ¿Dónde fue redactada esa carta? Tal vez Alejandría, tal vez Antioquía, no se sabe. El mismo de la primera carta es probable, y en ese caso pues sería más bien Antioquía. Sabemos que ¿cuándo? Pues el cuándo es posterior a la primera carta de San Pedro, pues la cita, ¿no? Dice que esta es la segunda carta que os escribo, pero siempre es posterior también a la carta de Judas, porque Judas va a tratar exactamente los mismos temas, de una forma mucho más bruta en ese sentido, y mucho más embrionaria. De tal manera que es prácticamente de las últimas cartas, el último escrito o de los últimos escritos del Nuevo Testamento y por tanto de la Biblia, escrito a finales del siglo I o más bien a principios del siglo II, años 100 y algo, 100 y poquito. Y el tema principal va a ser el núcleo de la fe cristiana, es decir, recordarnos que la salvación viene por Jesucristo, que ya fue anunciado por todo el Antiguo Testamento, y que la fe nos lleva al amor, y el amor nos lleva a actuar. Y que no podemos separar la profecía y toda la revelación del Antiguo Testamento, no la podemos separar de Jesucristo, porque Jesucristo es el Mesías prometido, que es hombre y es Dios, y que nos lleva al mandamiento principal del amor, y que este mandamiento del amor nos lleva a actuar y a hacer cosas. Por tanto, si decimos que creemos en Dios y no hacemos y queremos en Jesucristo y no hacemos nada en nuestra vida, es que no nos hemos enterado, y es que realmente no creemos en Jesucristo. Y no podemos creer en Jesucristo diciendo que era solo un hombre excepcional, porque entonces no hemos llegado a conocer a Jesucristo.
Este es, y por tanto, conociendo realmente a Jesucristo y aceptándolo con todo nuestro corazón, acogiéndolo en nuestra vida a Jesucristo que está vivo, entonces nos cambia la vida, nos cambia la vida. Y esto es lo que viene a insistir también San Pedro. Y no podemos enseñarlo de otra forma, no podemos separar a Jesús histórico de su aspecto divino, porque Jesús es Dios encarnado. Cuando es engendrado en el seno de la Virgen María, y Jesús es Dios encarnado cuando resucita, y de su resurrección nosotros también participaremos y resucitaremos como Él también resucitó. Y a partir de ahí es indivisiblemente Dios y hombre. Todo esto no lo explica con tantas palabras San Pedro, pero lo deja caer muy, muy claramente. Jesucristo es Dios, de tal manera que no se puede disociar, y es el Mesías prometido por el Padre. Pues bien, y finalmente la carta de Judas, que es una carta de unos textos bien cortitos, bien pequeñitos. La carta de Judas, la carta de San Judas. La situación que nos coloca es muy parecida a la que nos coloca, es similar, prácticamente la misma que nos coloca la segunda carta de San Pedro. Es decir, algunos maestros de la comunidad que enseñan una parte, que no enseñan realmente quién es Jesucristo, sino solamente que niegan su divinidad, y por otro lado niegan que Él sea el Salvador, y además su vida no tiene nada que ver con los parámetros cristianos. Es decir, difícilmente una persona cristiana que cree en Jesucristo viviría de aquella manera tan insolidaria y de aquella manera que no se justifica. Y esto, siendo personas que están al frente de la comunidad, pues llama poderosamente la atención y crea perplejidad. De ahí la necesidad de la carta de Judas. Por tanto, surge por una situación muy, muy concreta. ¿Quién es el autor? Pues el autor es alguien que hace un buen uso del griego, que conoce el Antiguo Testamento, pero también la literatura griega, que tiene una cultura helenística, que conoce la retórica. Pues la carta de San Judas es igual, es una homilía, en este caso. Es una homilía para cambiar vidas, no es con un pequeño encabezado para parecer que es una carta, pero es una homilía, es un escrito muy, muy, muy concreto para una situación muy, muy sangrante en la comunidad. Conoce la retórica y, de hecho, organiza la carta conforme a las normas de la retórica helenista. Y, por otro lado, conoce también la literatura apócrifa judía, es decir, en el siglo I antes de Cristo y en el siglo ya en la era cristiana van surgiendo diferentes escritos en el ámbito hebreo, en el ámbito judío, sobre personajes bíblicos, relatos que no forman parte de la Biblia y ni siquiera fueron escritos con intención de que fuesen leídos o meditados en una sinagoga, sino destinados ya a la meditación personal de alguien, en libros, por así píos, ¿no? ¿Cuántos libros no tenemos nosotros sobre vidas de Jesús, ¿no? O vidas de San Pablo, o vidas de... ¿Cuántas biografías no tenemos nosotros? Y ninguna de ellas, en absoluto, a quien lo escribió se le pasó por la cabeza que aquello debía ser incluida en el Nuevo Testamento, ¿no? Pues eso ocurrió en esos siglos. Empezó hacia muy al principio del siglo I antes de Cristo y un poco en adelante, y los siglos en adelante. De tal manera que nos aparece porque era conocido ya en todos los ámbitos, porque acaban siendo obras muy, muy conocidas. De tal manera que en San Judas los cita. San Judas los cita. No es el único texto donde aparece algún texto apócrifo se llama apócrifo porque en algún momento se pensó
que había tentación de meterlo en la Biblia, pero nunca la hubo. El caso es que son literatura sagrada, es decir, literatura a partir de personajes sagrados o de alguna parte de la historia sagrada, que hace también una reflexión piadosa. Pues bien, aparecen algunos textos y algunos personajes de estos textos en Judas. Y es sin duda es autor de segunda generación, es decir, es cristiano de segunda generación. Él prácticamente es un cristiano que ha resucitado su fe la otra, porque de hecho en el versículo 17 él dice, ¿no? Pero vosotros, carísimos, acordaos de lo predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que esta situación en la que estamos, ya que iba a haber dificultades en la comunidad, ya los apóstoles lo sabían. Si él dice esto es porque evidentemente él no es un apóstol. Por tanto, es otro caso de pseudonimia. Se hace llamar San Judas, pero no porque quiera, sino porque lo que él va a enseñar, pues tendría que ver con la enseñanza de San Judas, que nosotros realmente no la conocemos. Así como la literatura de San Juan, joánica, sí podemos expresar que son comunidades nacidas a partir del apóstol San Juan, no ocurre así en este caso con Judas, que lo tenemos las poquísimas veces que aparece él en primera persona, se destaca en los evangelios y poco más. ¿Dónde fue escrito? No lo sabemos. Por la problemática, pues muy probablemente en las mismas comunidades o comunidades similares de las que escribió, a las que se dirige la segunda carta de Pedro, que hace muchas referencias y toca todos los temas que va a tocar Judas de una forma muy sintética. La segunda carta de Pedro de una forma con más profundidad. Pues bien, el tema realmente, pues el tema de Judas es precisamente recordar los puntos fundamentales de nuestra fe, es decir, anima a vivir la fe con coherencia y exhorta. ¿Y qué hacemos con estos falsos maestros, con esta gente que enseña que no hace falta? Es decir, si creemos en Jesucristo ya somos buenos y por tanto se da por supuesto, no hace falta que hagamos cualquier compromiso de vida. A ver, pues a esto vamos a intentar primero hablar con ellos y convencerles, decía, ¿no? Y intentar convertirlos. Pero si no tienen solución, si no hay forma, si son bocabezotas, si no hay forma de hacerles entender que Jesucristo está vivo y que le tenemos que acoger en nuestro corazón, y no hay forma, entonces echarlos de la comunidad. Porque lo único que van a hacer es confundirlos a vosotros y confundirse ellos a sí mismos. Echarlos de la comunidad. Y en eso San Judas es muy radical. O las personas aceptan a Jesucristo o no se pueden llamar cristianos. O aceptan que Jesucristo es hombre de Dios y esto nos cambia la vida, o si no, no pueden estar entre nosotros, y mucho menos enseñarlos a los demás. No sé si lo tengo aquí. Exactamente. Judas, la carta de San Judas, aunque no es el último escrito del Nuevo Testamento, pues en principio la segunda carta de San Pedro es posterior, porque va a tratar estos mismos temas que Judas y los va a profundizar. Aunque no fue el último texto de ser escrito, sí fue el último en entrar en el canon y en ser aceptado por todas las comunidades. No hubo en la antigüedad ni un solo concilio que dirimiera cuáles son los libros que pertenecen y no pertenecen al Nuevo Testamento. Fue simplemente la asunción que fueron haciendo las comunidades paulatinamente y en algunos casos muy rápidamente de los diferentes textos del Antiguo Testamento. La primera lista de todos los libros del canon bíblico, es decir, de todos los libros que pertenecen a la Biblia, la primera lista que se hizo fue en el siglo XVI. Y porque Lutero pues decía que había libros
del Antiguo Testamento que no estaban en la Biblia judía, y por tanto habría que, de la Biblia que leían los judíos en el siglo XVI, y por tanto habría que expulsarlo. Por eso ya lo comentamos nosotros, ya hace cuando hablamos de Lucas, hemos hablado de los evangelios, como los judíos, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, fueron expulsados de Jerusalén, se les prohibió entrar. Los rabinos fueron a Yamné, lo que sería muy cerquita de lo que sería ahora Haifa, y allí mantuvieron sus escuelas rabínicas, y en esas escuelas rabínicas fueron donde ellos se dieron cuenta de dos cosas. Por un lado, es verdad que expulsaron a los cristianos, es decir, los cristianos no son judíos, cosa que los cristianos se habían dado cuenta en el Concilio de Jerusalén. Los cristianos no somos judíos, si alguien quiere ser cristiano no tiene por qué ser primero judío. Y por tanto los cristianos son judíos y no pueden entrar a la sinagoga, pero también se dan cuenta que fuera de Palestina había una serie de libros que son los que forman parte de la Biblia de la traducción de los 70 en griego. Se leen una serie de libros que en Palestina no se leen en las sinagogas, y entonces decidieron usar no el canon de los libros que fueron traducidos en los años 70, la llamada Biblia de los 70, que era la Biblia que se utilizaba en las sinagogas en el siglo III a.C. Se decide no utilizar esta Biblia, que era al final pues era en griego, sino el canon más reducido que se utilizaba en Judea, solo en Judea, en el siglo I. Por eso, a partir del año 90 después de Cristo, la Biblia judía, por así decirlo, se encogió un poquitito y dejó algunos libros fuera, y en cambio los cristianos, que no si se hizo cuestión de estos asuntos, asumieron pues el canon bíblico que se leía en Galilea y en todas las sinagogas, excepto en las de Judea. Por eso esa división, por eso esa cuestión que hizo Lutero, y por eso el Concilio de Trento en el siglo XVI tuvo que sentar y decir, vamos a ver, que estos son los libros de la... Porque hasta entonces esos eran los libros que siempre se habían aceptado en la Iglesia. El problema de Judas, que dio muchos problemas en el siglo II y III, fue que citaba textos de aquella literatura religiosa judía que no era bíblica. Y entonces, en el siglo III y el siglo IV, ¿cómo va a citar el libro de Enoc si el libro de Enoc no está en la Biblia? ¿No? Y eso es lo que hizo dudar pues a algunos, ¿no? de no citarlo. De hecho, definitivamente queda aceptado en todas las iglesias. A partir del siglo V, a partir del año 400, cualquier texto y cualquier muchísimos lugares donde los sermones, vamos a encontrar muchísimas personas que hacen sermones y hacen alguna referencia a San Judas. Y textos que nos han quedado del siglo V, los pocos que hay, pero quedan textos originales ya del siglo V, incluyen a San Judas, tanto en Egipto como en Asia, como en Francia por citaciones. De tal manera que tuvo ese problema para ser aceptado, pero una vez más nos demuestra que el canon de la Biblia fue realmente inspirado por el propio Espíritu Santo, porque fue paulatinamente aceptado por todas las comunidades, y después de ahí siempre, sin que nadie lo mandara. Pues, y el motivo fue precisamente haber usado esta llamada literatura apócrifa judía contemporánea. Él usaba textos que la gente conocía en su época. Conclusión ya de todas las cartas católicas. Bueno, todas ellas son seudónimas, todas ellas, ninguno, el autor es realmente quien está escrito que sea, pero por aquella pseudonimia que había en la antigüedad. Yo escribo con el nombre de alguien que tú conoces, aunque no me conozcas a mí, porque lo que yo te voy a explicar es la forma que tiene esta persona de explicar las cosas.
En ese sentido se ha de entender. Pero todas ellas son inspiradas por Dios. El que la carta de San Pedro no fuese escrito por el apóstol San Pedro no quiere decir que no sea inspirada por Dios y que Dios no inspirase a su autor. Igual mitad de Judas, etcétera, etcétera. Todas ellas, las cartas católicas, insisten siempre en la unión entre la fe en Jesucristo, Dios y hombre salvador, y la vida. Todas, 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 todas. Porque esto tiene que ser recordado siempre, siempre, siempre. Y en el fondo, lo que nosotros vamos a hacer en este tiempo de Cuaresma, que ya mañana vamos a comenzar, precisamente tiene que ver con profundizar en nuestra fe, en Jesucristo, que es Dios y hombre salvador, y las implicaciones que esto tiene en mi vida, en la oración, en mi relación con los demás, en mi solidaridad, en mi compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tiempo, la Cuaresma, de entrar en talleres, precisamente para profundizar y vivir más intensamente todo esto que nos recuerdan las cartas católicas. Y ya me he pasado 5 minutos y por eso vamos a dejarlos por aquí. Y la semana que viene, pues tendremos, si no me equivoco, lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves, martes, miércoles y jueves, las charlas cuaresmales aquí. Y concluiremos la formación solo de aquí a 2 semanas. Pues buenas noches para todos y una feliz Cuaresma y con intensidad que podamos vivir a todos a partir de mañana.